Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de Matices a través de cimacradio.org y me da muchísimo gusto saludar a mis compañeras, las chicas Matices, Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz, Erika Granados. ¿Cómo están, chicas? Hola Ivonne, hola a todas. Me da mucho gusto poder estar con ustedes una semana más y sobre todo hablar de temas que están en la agenda pública. Uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy es sobre la sentencia que dicta el CEDAW a 22 mujeres que han sido recluidas. Es sumamente importante hablar de este tema porque muestra justamente las diferencias que hay cuando una mujer es detenida o cuando un hombre es detenido y todo el tiempo que tiene que pasar para que realmente se les dé una sentencia. Hola chicas, auditorio, pues como siempre un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y pues el día de hoy les vamos a compartir el video de Evelyn y bueno, y el caso de Evelyn, una chica que fue agredida en su casa. Entonces, pues no se lo pueden perder. La verdad es que pues un caso fuerte. Hay que estar muy pendiente de todos nuestros movimientos porque pues ya no podemos estar muy tranquilas como si pudiéramos vivir una vida normal, ¿no? Entonces, bueno, pues pues vamos a empezar con esta información. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oigan, pues como este mes es de celebrar el Día Internacional de la Mujer, resulta que aquí en la Ciudad de México el Museo de la Mujer está cumpliendo 15 años y pues vamos a tener más información de eso. Así que quédense aquí con nosotros que el tema se va a poner bien interesante. Y bueno, por supuesto, hoy también les presentaremos la segunda parte de la entrevista con María Guadalupe González. Ella ha sido condenada a 50 años de prisión en medio de un proceso lleno de múltiples irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Hoy nos contará pues parte de cómo ha sido su detención y el proceso penal que ha vivido. Así que comenzamos. Matices. El pasado 6 de marzo, 4 hombres ingresaron a la casa de Evelyn Villa. La agredieron, le robaron, la amenazaron con hacerle daño a su hijo. Evelyn decidió hacer un video y subirlo a las redes sociales, en donde se viralizó rápidamente. Veamos este video, es un video pues un tanto violento, por lo cual pues pedimos de su discreción en caso de que pues haya niños, pues lo mejor sería retirarlos. Veamos. Hola, hago este video para pedirles su ayuda. El día de ayer, 6 de marzo, a las 8:40 de la mañana, regresé a mi casa después de dejar a mi hijo en la escuela. Al cerrar el portón, un hombre se metió a la fuerza detrás de mí. Me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó. Abrió el portón y dejó que entraran otros 3 hombres. Después me volvió a tomar del cuello y me arrastró hacia adentro, en donde 2 de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas. Todo esto mientras me robaban todo lo que tenía de valor, todos mis ahorros, todas mis joyas.
Yo estaba aterrada, temía por mi vida, gritaba muchísimo. Y como no paraba de gritar, me amenazaron que si no paraba de gritar y si no cooperaba, iban a buscar a mi hijo, que sabían cómo se llamaba, en qué escuela iba y que lo iban a matar. Afortunadamente yo tengo cámaras de seguridad en toda la casa y quedaron grabados los rostros de 3 de estos hombres. Les pido de todo corazón su ayuda para compartir este video, y si alguien reconoce a alguno de estos hombres, por favor lo denuncie ante las autoridades. Yo ya hice mi denuncia, pero necesito su ayuda, porque no quiero que nadie más viva lo que yo pasé el día de ayer. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por los delitos de robo y robo con violencia, con la posibilidad de que pues, se puedan añadir más cargos por la violencia que vivió Evelyn. Pues por el momento no hay detenidos, así que si los conoce o los ha visto, pues lo ideal sería que los pudieran denunciar. Tras hacerse viral el caso, se informó que la víctima pues recibe acompañamiento del gobierno municipal y cuenta con medidas de protección por parte de la Fiscalía Estatal. Evelyn denunció que tras el robo recibió amenazas directas a través de sus redes sociales hacia ella y a su hijo. La verdad es que la comunidad y familiares exigen justicia y mayor seguridad ante la brutalidad del ataque. Hay que recordar que el Estado de México es uno de los más violentos de todo nuestro país y pues obviamente encabezando los feminicidios en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece sí muy importante el hecho de que pues lamentablemente tenemos que estar muy atentas a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sé que pues las autoridades deben actuar y deben de ver por nuestra integridad, pero lamentablemente al no hacerlo, nosotros tenemos que tomar esta responsabilidad y ser más, pues sí, ser más cautelosas. Ya no podemos ir por la calle como si nada pasara. Es lamentable lo que está pasando porque no tendríamos por qué vivir con esto, ¿no? Con este miedo de salir a la calle, con esta, pues sí, tipo paranoia de estar viendo si me siguen, si alguien se quedó parado por ahí, si alguien, no lo sé, ¿no? Infinidad de situaciones en las que como mujeres debemos de estar al pendiente porque pues las autoridades nada más ni sus luces. ¿Cómo ven, chicas? Pues la verdad es que es sumamente importante mencionarlo y sobre todo porque, bueno, se me hace increíble que después de la violencia, de que entraron, del robo, y que ella hace esta denuncia pública, todavía esas personas tengan pues no sé cómo mencionarlo, el valor de realizar todavía amenazas. Eh, Sin duda, ¿no? El dar a conocer la información de manera pública, mostrar estas imágenes es sumamente importante y destacar que aquellas personas que la están amenazando, pues hay que localizarlas. Afortunadamente las redes sociales sirven como este escaparate y evidentemente si le llegase a pasar algo a Evelyn o a su familia, estas personas ya aparecen en ese video. Entonces, lejos, creo yo, de sumarle a su causa, pues al contrario, ojalá que también se les pongan estos delitos de intimidación, de amenaza, a los delitos que pues ya esta Evelyn denunció y pues que se haga justicia, hay que buscarlos, hay que encontrarlos. Estos mecanismos de seguridad que ya de alguna manera parecen como
indispensables, que es el tener cámaras de vigilancia afuera y dentro de la casa, porque aunque se supone que hay cámaras de las secretarías en cada estado o en casi todos los estados o aquí en la Ciudad de México que están destinados a eso, y pues cuando hay una detención, por ejemplo, de que robaron un auto y siguen por medio de estas cámaras del C4, C2, siguen a los delincuentes, pues hacen con bombo y platillo el anuncio de gracias a nuestras cámaras de vigilancia logramos detener estos delincuentes, ¿no? Pero, sin embargo, cuando se dan este tipo de robos a casa habitación, en realidad son las mismas víctimas quienes proporcionan estas imágenes. Y gracias a eso, pues es que se puede identificar y lo que se pide es, cuando se hace la difusión, que no se hace por las autoridades, sino por las mismas víctimas, pues se pide, si identificas al sujeto, denúncialo, ¿no? Entonces, es importante que adoptemos esta conciencia como sociedad de la importancia de tener esta especie de autocuidado y que si somos parientes, madres, hermanas, hijas de estos sujetos, sepamos que tenemos que denunciarlos, porque al fin, aunque sea nuestro pariente, eso no les quita que sean unas malas personas porque son unos delincuentes. Fíjate, Ivonne, que así como mencionas, el hecho de que haya cámaras es importantísimo para la resolución o simplemente para que te crean, ¿no? El llegar ya con este tipo de evidencia ayuda mucho a agilizar de cierta manera el caso, ¿no? Porque ya las autoridades no se pueden hacer patas, ¿no? O sea, tienen identificados a los tipos, tienen las pruebas de cómo fue agredida, de todo lo que le realizaron, todo lo que le hicieron, y pues se hace un poco más fácil el asunto para la víctima, ¿no? Porque aún así, teniendo videos, luego es muy complicado que pues se les dé alguna sentencia o que sean señalados estos agresores, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes casos. Aquí efectivamente, pues ella se da la tarea de, pues, de mostrar estos videos, de hacerlo de esta manera, aunque también puso la denuncia en la Fiscalía General, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece muy importante el hecho de que nos tengamos que proteger de esta manera, el hecho de que tengamos este tipo de tecnología para poder, pues sí, de ciertamente cuidarnos y poder, pues, evidenciar a estos agresores, ¿no? Pero a veces sí es muy importante que, pues, las autoridades también hagan su chamba, ¿no? O sea, no podemos dejarles todo a las ciudadanas y los ciudadanos y que ellos ya nada más se queden ahí, esperando a ver cuándo caen estos agresores, ¿no? Entonces, pues sí, es importante que continúen con su labor de investigación y pues que lo hagan rápido, ¿no? También. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Bueno, la semana pasada les presentamos el caso de María Guadalupe González, una mujer indígena que fue violentada en sus derechos humanos cuando fue detenida después de que presentó una demanda por pensión alimentaria. Esto ocurrió en el Estado de México, uno de los casos más corruptos, uno de los estados más corruptos, perdón, uno de los lugares donde más violencia en contra de las mujeres se cometen, sí, también en otros, también en Oaxaca, también en Puebla, también en la Ciudad de México, pero el Estado de México en particular,
las leyes en contra de las mujeres o la cárcel en contra de las mujeres es cada vez más cruel. Y pues se pasan los derechos humanos por, como se dice de forma coloquial, por el arco del triunfo. Hoy les vamos a presentar esta segunda parte donde ella, María Guadalupe González, nos narra de viva voz cómo fue detenida, qué proceso llevó dentro de su encarcelamiento y, bueno, estas carpetas de investigación que le van apareciendo y que, pues, aunque va salvando, se salva de una, se salva de otra, pues viene una más y lamentablemente en este momento está ella condenada a 50 años de prisión. El delito, haber pedido pensión alimentaria. Vamos a escuchar. Y a mí me detienen el día 4 de julio del 2022. Me subieron, me llevaron, se agarraron la pista, se fueron, me llevaron, llegamos a, pero nunca me enseñaron una orden de detención o me explicaron por qué me detenían, nunca me explicaron eso. Y yo pues con el miedo dije, ¿pero qué hice? Y me dicen, no. Llegamos, recuerdo que llego a la Fiscalía de Maclacincas, me bajan a la oficina de policía de investigación y me sacan unas hojas y me dice, pero tampoco no las leí, ni me dijeron léelas. Dice, nomás sírvale aquí y firma acá y ya. Pero nunca me dijeron las puede leer o, o le explicamos, nunca me dijeron nada de eso. Recuerdo que ese día me pasan a un cuartito también y me dicen, era una bolsa, un sobre de bolsa amarilla. Me dicen, vas a poner todas tus pertenencias en esta bolsa. Y le digo, lo único que llevaba era el cinturón y el dinero que yo llevaba para mi mandado, que eran 1,000 pesos. Saco y los aretes, que me dicen, quítate todas tus pertenencias y ponlos en el sobre. En ese momento saco y dice, ¿traes dinero? Le digo, sí, lo de mi mandado, pero dice, pero me dice el policía de investigación, ¿quieres hacer una llamada? El dinero se nos queda. Y yo en ese momento, pues, dijo, sí hago una llamada para decirle a mi familia dónde estoy. Y dice, el dinero se nos queda y lo demás guárdalo en la bolsa. Le digo, sí, sí, está bien. En ese momento, pues, ya no me importó el dinero. Me dicen, me da el celular, su mismo celular del policía de investigación, pues habla y ya hablo y contesta mi hermano, no, le digo, ¿sabes qué? Estoy hasta acá en la Fiscalía de Maclacincas. Y me dice, no, ya vamos para allá. Yo digo, sí, pero en ese momento le digo, nomás firmé unos papeles, me sacan unas fotos, me vuelven me sacan, me suben otra vez al coche y me trasladan al Moloya de Juárez, Santiaguito, al reclusorio. Pero nunca me dijeron, estás detenida por esto, o me explicaran algo, sino luego me trasladaron al Moloya, al reclusorio, ¿no? Pues ya me pasaron ahí con el doctor, el que nos hace, ¿cómo se le puede decir? El que nos valora y todo, si no llevamos moretones o golpes, el médico legista. Entonces, ahí estuve un buen rato parada, en lo que me hicieron mis papeleo y todo. Pues ya de ahí me metieron se puede decir, sí, le llaman ahí imaginaria, que es donde llegan todas. En la primera vez nos llevan ahí y yo veía, pues sí, yo veía hombres, veía mujeres y digo, ahora, ¿a dónde me trajeron? ¿O qué? Y pues sí, en ese momento sí uno entra como que en miedo, nervios. Y yo dije, no, pues mis hijos en ese momento, dice usted, ya no regresé. Me pasan a imaginaria y ahí había compañeras y me preguntan, ¿por qué delito estás? Le digo, no me dijeron ni por qué delito estoy. Y me dicen, ¿cómo no te van a decir? Le digo, no me dijeron, no me trajeron para acá. Dice, ¿y estuviste en fiscalía 48 horas o 72 horas? Le digo, no, no estuve en fiscalía. Le digo, de fiscalía luego me trajeron para acá. Me dicen, te vas a dormir, pues en el piso. Dice, porque las que llegaron primero, pues estaba una cama, pero la cama pues es de piedra. Dice, ahí nos toca a nosotras, tú te duermes, las que ya no alcanzan ahí en la cama se duermen en el piso. Le digo, sí, está bien. Pero en ese momento, pues dice, pues ya las demás compañeras me dicen,
te vamos a compartir cobijas, no te preocupes. Le digo, sí, sí, está bien. Y me dice, pero aquí, como me dicen, el aseo lo vamos a hacer, nos vamos turnando, dice. Mañana les tocan a 5, pasado a 5, dice, nos vamos turnando. Le digo, sí, sí, está bien, le digo, sin problema, yo lo hago. Y me dicen, ya me empezaron a hablar las compañeras, ahí estuvimos, conversamos, porque todo el día nos dejan ahí encerrados. No tenemos derecho ni a salir en un cuartito. Ya nomás veíamos pues sí, a los que llegaban otra vez allí, hombres, mujeres. Entonces, así pasaron ya el día, ¿qué me dicen? El día martes, me dice una custodia, dice, vas a subir a audiencia. Le digo, pues yo ni sabía ni qué era audiencia, ni qué era eso. Y me dice, no, pues nos vamos creo que era temprano, a las 8, dice, vas a tener audiencia el martes temprano. Y te digo, sí, y me llevan, pues ya pasábamos los túneles, el patio, y a donde yo, pues, donde yo estaba era una burbuja, y yo ya nomás veía a mis familiares de la burbuja hacia afuera, y en ese momento, pues, ya se llevó a cabo la audiencia, y me dicen que ahí ya supe por qué delito estaba, que estaba por abuso sexual hacia la pareja del que fue mi ex esposo. Ella dice que 4:30 estaba esperando su transporte ahí en San Diego Linares y que yo llego con 2 tipos y que los 2 tipos la empiezan a tocar y que yo le meto la mano hacia abajo, la vagina, y que ella empieza a gritar y que nosotros en ese momento nos echamos a correr. Pero ella dice, escucho que es la señora María Guadalupe, que ella escucha mi voz. Pero ¿cómo le digo? ¿Cómo va a escuchar mi voz si yo nunca he estado con ella, nunca he conversado? ¿Cómo dice que es mi voz? Dice que lo único que reconoció fue mi voz. Bueno, pasa el tiempo, sí estuvo un buen tiempo ahí. Pasa el tiempo y me dicen que, pues que me dieran mi libertad, porque no habían encontrado nada que me estuviera detenida o elementos contundentes, fue lo que dijo el juez, que me dieran mi pronta libertad, pero en ese momento yo no pude obtener mi libertad, porque ya existía la otra carpeta de tentativa de feminicidio hacia la misma persona, a la pareja del señor José. Entonces, no pude obtener yo mi libertad otra vez. Me quedo otra vez ahí y en esa carpeta me voy a juicio, en donde un juez me da la absolutoria en esa carpeta, pero ahí también dice que la señora, yo acudo a su domicilio el día 30 de enero del 2022. Acudo a su domicilio que, que eran las 4:40 no, 5:40 de la mañana, que yo llego a su domicilio, entro y que entro directamente a su cuarto y que le clavo un cuchillo. Por eso me la pusieron como tentativa de feminicidio. Pero le digo, me voy a juicio y a donde un juez dice que absolutoria. Ella apela, en donde apela y también ella en la apelación se va a Texcoco, en donde también me dan la resolución absolutoria. Otra vez Ministerio Público vuelve a meter amparo. Yo recuerdo que todavía estaba yo en Almoloya de Juárez, en el reclusorio, me notifican que Ministerio Público volvió a apelar, que mete un amparo, pero ese amparo ahora se fue a los federales, pero todavía ese amparo todavía no me sale, todavía está por resolverse. Pero ya después Ministerio Público ya no se fue como tentativa, sino me la bajaron a lesiones. Le digo, ahí me dan la absolutoria, pero igualmente no pude obtener mi libertad, porque otra vez, que ya existía otra carpeta de secuestro el día 17 de junio del 2022. Todas ocurrieron en el año 2022. Que ya existía otra carpeta de secuestro a donde dice que yo la secuestré con los 2 tipos.
Entonces, en esa carpeta es a donde tengo esta sentencia de 50 años. Y las otras dos carpetas salieron bien porque en ese momento yo traía abogados particulares y pues sí me sacaron del abuso, de la tentativa, pero en ese momento pues, pues cobraban mucho, fue mucho dinero a lo que se tuvo que pagar a los abogados. Nos cambiamos con un defensor público y siento como que también no me supo defender bien. Entonces ahí es a donde me sentenciaron a 50 años. Entonces se mete la apelación a a la sala de indígenas, porque yo vengo de pues sí, de Temuella, de una, ¿cómo se puede decir? Que somos indígenas, otomís. Entonces, pero en las otras carpetas también nunca me explicaron que debería de tener un traductor a la lengua otomí. Pues tampoco, pues no sabe, bueno, dice usted, cuando pasamos por todo un proceso, en el momento pues, que es por primera vez, no sabemos ni qué. Entonces ya después le digo, ya mi hermana anduvo para allá y para acá y no, y le dijeron, no, pues ahí a tu hermana le violaron sus derechos porque nunca le pusieron un traductor, nunca le dijeron que por ser otomí necesitaba un traductor. Entonces hasta esta carpeta también me ponen una traductora de la lengua otomí, un licenciado también que entendiera la lengua, que hablaba la lengua otomí. Entonces ese licenciado llega, pero pues en ese momento no supo, pues llegó de momento, pero él nunca supo tampoco, no estudió nunca mi carpeta, nunca estuvo qué es lo que pasaba. En ese momento llega, se sienta y no, pues que él es el que te va a defender. Pero en ese momento yo tenía dos de Defensoría Pública. El otro pues ya tenía más conocimiento, pero el otro y el juez ya no lo dejó al licenciado Carlos, ya no lo dejó participar. Le dice, no, dice, no, ya no, porque la señora necesita un intérprete y el licenciado trae la lengua, él habla otomí, entonces dice, usted ya no puede participar. Y yo todavía le dije al juez, pero yo no quiero al licenciado, ya no recuerdo cómo se llamaba, y me dice, le digo, no lo quiero porque él no sabe, no tiene conocimiento de mi carpeta. Le digo, él apenas está llegando y no sabe ni de qué, de qué es la carpeta pues el juez ya no dejó al licenciado que yo traía primero, defensor público también. El juez tampoco aceptó a todos mis testigos, dijo que para él no servían los testigos, no servían mis peritajes que se presentaron, que mis hijos fueron como testigos y donde dijeron que mis hijos habían sido lesionados, dice, y sus hijos no estuvieron en ese momento cuando usted se dirigía, porque en ese momento, ese día a mí me tocó trabajar. Yo en ese momento yo trabajaba en el fraccionamiento de Los Castaños, que está ubicado en MTP, y a la señora dice que le pasa ese secuestro como 3:30 de la tarde. Entonces me dice el juez, ¿quién dice que usted no se pudo haber trasladado a ver a la señora? Pero le digo, no, no pude, porque ese día, pues yo no pude ir, le digo, porque había mucho tráfico. ¿Cómo cree que yo voy a ir a ver a la señora? Pero me dicen, no, los testigos no sirven porque ellos no estuvieron en el momento de que usted, cuando salió de su trabajo. Entonces, fue y a donde me dan los 50 años, pero también Fiscalía no presenta, que dice la señora que a donde la secuestran, la recogen policías de investigación. No hay un registro, una bitácora de donde ellos acudieron, no hay registro. Fiscalía no lo presenta. A donde también dice que los mismos policías llevan a la señora a la 220, al IMSS de la 220, a donde también mi licenciado, el defensor público, pide el expediente ahí en el IMSS y le dan el expediente certificado.
a donde no ingresó, como ella lo dice, el día 17 de junio, cuando pasaron las cosas. No ingresó, no hay ingreso, no ingresó. El juez tampoco me lo valoró, no dice que eso no le servía, que porque no llevamos al doctor para que él lo explicara. Entonces, no valoró mucho. Un perito también de fiscalía dice que las lesiones que presenta la señora son autoinfligidas por ella misma. Y el juez tampoco eso valoró. Y entonces le digo, es que de todo esto, todo se deriva por todo porque yo pido una guardia y custodia y pensión alimenticia. Y dijo el juez, no, eso a mí no me interesa. Ahorita estamos viendo nada más la carpeta de secuestro. Pero le digo, es que de ahí viene todo. Dice el juez, ¿usted por qué no pidió cámaras? Donde dice que recogieron a la señora. Le digo, yo en ese momento, si hubiese sabido que a mí me están demandando por secuestro, pido cámaras, pero tarda el tiempo. Le digo, las cámaras se borran. Las cámaras dice que duran de 5 a 25 días. Le digo, cuando mis licenciados acudieron a pedirlas, ya estaban, que se habían borrado. Pero le digo, eso le correspondía a Fiscalía, pedir cámaras. Y Fiscalía no lo hizo tampoco. También se enseñó una bitácora a qué horas yo salí de mi trabajo, pero tampoco no fue aceptada. Y ahorita entonces se mete, pues sí, ahorita le digo, me sentenciaron a 50 años. Y ahorita yo le digo, estoy afuera por una medida cautelar, una medida que traigo ahorita el brazalete. Claro. Y se mete la apelación queda en la sala de asuntos indígenas del Poder Judicial. Acudimos como hace 15 días a ver si ya estaba, bueno, que si ya tenía turno o ya la estaba y ahí platicamos con la presidenta de asuntos de la sala la sala de asuntos indígenas, con la licenciada Erika Isela. Con ella tuvimos una plática y me dijo, ¿sabe qué, señora? Su apelación ya está en turno. Ya la tiene la magistrada Erika Carrillo Carrillo, Verónica Carrillo Carrillo. Ella ya la tiene para estudiarla. Dice, y allí pues ahora va a depender de magistrados de la que lo van a llevar en estudio. Y ahorita estamos en espera. Como mis licenciados pidieron alegatos, me dijeron la van a notificar para presentarse a una audiencia de alegatos, pero ahorita, pues hasta ahorita no me han llamado. Entonces, les digo, ahorita pues, la apelación está ahí en Poder Judicial, en la sala de asuntos indígenas. Ahorita nada más estamos en espera. Esta es la segunda parte de esta entrevista con María Guadalupe González, pero la podemos escuchar completa, ver completa en la página de CIMAC Radio y también en la página de Matices. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que tenga que actuar quien tenga que hacerlo para que pues se consiga la libertad de esta mujer. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Hace algunos días se emitió el dictamen por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAW, sobre el caso de 22 mujeres recluidas en el Ceferezo número 16. Esto representa un llamado urgente a revisar el funcionamiento del sistema penal mexicano y sus efectos diferenciados sobre las mujeres. En este caso particular,
esta resolución reconoce que el Estado mexicano vulneró derechos fundamentales al mantener a estas mujeres durante largos periodos en prisión preventiva sin una revisión adecuada de su situación jurídica. Pero más allá de esta dimensión jurídica, el caso abre un debate sobre cómo el sistema penal reproduce desigualdades estructurales de género. Cabe mencionar que el Ceferoso 16 está ubicado en el estado de Morelos. Es un centro penitenciario federal destinado exclusivamente a mujeres. En este penal se encuentran principalmente mujeres acusadas de delitos federales, entre ellos delincuencia organizada, delitos relacionados con drogas, secuestro o portación de armas de uso exclusivo del ejército. Muchas de estas mujeres recluidas en este centro fueron detenidas en operativos de seguridad y posteriormente vinculadas a procesos penales complejos relacionados con la estrategia de combate al crimen organizado. Esto implementado en México desde finales de la década del 2000. En el caso específico de estas 22 mujeres analizadas por el CEDAW, varias de ellas fueron detenidas entre el 2009 y el 2012 durante operativos militares o policíacos. Tras su detención fueron sometidas a prisión preventiva, una medida cautelar que en México puede aplicarse de manera automática para ciertos delitos considerados graves, como es el caso de estos delitos que les acabo de mencionar. Sin embargo, esta medida debe de ser temporal y se ha convertido en un encarcelamiento prolongado. Algunas de estas mujeres permanecieron más de 10 años privadas de su libertad sin una sentencia definitiva, lo que con el paso del tiempo y varios procesos judiciales que han mostrado irregularidades. Algunas de estas mujeres finalmente fueron absueltas o liberadas por falta de pruebas, lo que evidenció que pasaron años en prisión sin que se demostrara su culpabilidad. Y en este contexto es sumamente importante destacar que para que se entienda el CEDAW, está considerando, o esto es parte de lo que considera, es que el Estado mexicano evidentemente violó sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y a la igualdad ante la ley. Es decir, muchas mujeres que terminan en prisión provienen de contextos de pobreza, de violencia o de exclusión. En numerosos casos, su participación en los delitos vinculados con el crimen organizado se relaciona con situaciones de vulnerabilidad o coerción o dependencia económica con estos sujetos. Las mujeres que son privadas de la libertad, además de enfrentar consecuencias, ¿no?, en el ámbito jurídico, también muchas de ellas son madres o cuidadoras principales, por lo que su encarcelamiento impacta directamente en la vida de sus hijos y familias. Si a ello le sumamos el hecho de que los centros federales suelen estar lejos de sus lugares de origen, dificulta el contacto familiar y también aumenta el aislamiento de estas mujeres. El dictamen del comité CEDAW es relevante por varias razones. En primer lugar, porque reconoce que la prisión preventiva prolongada puede constituir una forma de violencia institucional contra las mujeres cuando se aplica sin perspectiva de género. En segundo lugar, establece que el Estado tiene la obligación de reparar integralmente el daño causado a las víctimas, lo que incluye compensaciones, atención médica y psicológica, así como garantías de no repetición. Desafortunadamente, lo que no puede reparar es el tiempo y los años que permanecieron en prisión. También este dictamen del CEDAW no solo representa un reconocimiento del daño sufrido para estas mujeres, sino también una oportunidad para repensar si realmente está funcionando el sistema penal, sobre todo cuando hay estas desigualdades.
Es decir, la justicia no solo se puede limitar al castigo ni al encarcelamiento automático. Debe de considerar estas desigualdades sociales que atraviesan la vida de las personas y particularmente el de las mujeres. Y entonces vamos a ser capaces de poder dejar de ser parte de esta injusticia. Efectivamente lo dice, bueno, lo que nos comentas, Ale, la idea es que se revisen todos estos casos con perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué? Porque hay circunstancias en las que las mujeres se ven atrapadas en todo este sistema pues machista, patriarcal, en donde pues son pues digamos que obligadas a hacer ciertas actividades, ¿no? Por parte de sus parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que revisar toda esta pues sí, todo este contexto para saber qué fue lo que orilló a esta mujer a cometer algún delito, ¿no? Me hiciste recordar el caso de Keren, esta muchacha que iba recién, pues con su cesárea todavía, y que fue a pedirle pensión al padre de su hija, ¿no? En cuanto llega a donde quedó de verse con este tipo, pues llegaron las patrullas, se hizo un relajo y se la llevan a ella porque decían que pues ella era una de las secuestradoras. Keren pasó muchos años en prisión, ahorita ya está libre, pero eh, es increíble cómo primero salió el tipejo, que era el secuestrador. O sea, él ya había cumplido su condena y Keren seguía en el proceso de ver si era o no culpable. O sea, perdón, pero ¿qué sucede? O sea, ¿por qué esta diferencia tan marcada? ¿No? O sea, como que al ser mujeres, pues obviamente es así como, híjole, o sea, ¿cómo te atreviste a hacer eso? O sea, tú eres mujer, tú debes de ser buena, tú no deberías de hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues vamos a ver qué sucede contigo, ¿no? O sea, es como una situación bien igual de patriarcal, igual de ilógica. Y pues obviamente la perspectiva de género sirve para evitar estas situaciones, ¿no? A Keren la separaron muchos años de su hija, de su bebé, porque estaba recién nacida. Y pues obviamente todos esos años ya no se los van a regresar. A pesar de que pues la dejan libre, pues ya le quitaron toda una vida con su hija, ¿no? Entonces, es lamentable que sucedan este tipo de situaciones porque no es solo ella, es uno de tantos casos que pasan en México y que pues por diversas razones, porque no hay estamos viendo el caso de esta mujer que fue, pues, señalada como una agresora, con la entrevista con Ivonne, en donde por no tener pues sí, facilidades para que tengan un intérprete y todas estas situaciones que pueden ser más vulnerables para ellas, pues simplemente las hacen firmar 100 y un papeles y pues las culpan de manera automática, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que no nada más se diga, ya hay perspectiva de género y se juzga con esa, ¿no? Sino también las autoridades tienen que tener cierta capacitación para poder aplicarla bien, ¿no? Porque luego salen con cada sarta de tonterías que pues no tienen nada que ver con la perspectiva de género. El Ceferezo 16, que está ubicado en Morelos. Y desde hace años se han venido presentando una serie de denuncias sobre la falta de medicamentos para las internas. Se han hecho incluso varias piezas periodísticas donde se habla sobre la falta de atención médica y el alto índice de suicidio de las internas. Esto porque dicen solamente les dejan una hora de estar fuera de sus celdas. El Ceferezo 16 considerado una
cárcel de alta peligrosidad, para crímenes de alta peligrosidad, es decir, precisamente ahí van personas que son, pues que cometieron delitos relacionados con narcotráfico, con secuestro, con crimen organizado. Y por eso es que pues llegan a tener castigos muy, muy crueles, ¿no? Pero estas prácticas ya han sido cuestionadas precisamente por comisiones de derechos humanos y se han mandado peticiones para que se corrijan. Ahora, el que dejen abandonados los procesos, pues es la peor falta que se puede cometer, sobre todo en México, donde lamentablemente durante muchísimos años se ha observado que las autoridades son corruptas y agarran a mujeres y a hombres también, simple y sencillamente como chivos expiatorios, para cumplir cuotas, no sé, tantas problemáticas que se presentan, ¿no? Hemos tenido oportunidad también de platicar con otra mujer, Kenia Hernández, que ha estado presa también ahí en Morelos. A ella le detienen por una situación relacionada con obstrucción de las vías públicas, supuestamente en una carretera, estas manifestaciones donde permiten el paso de los vehículos sin pagar la cuota de las casetas, y por eso la detienen a ella. Porque en el actual gobierno, este sí, no es de Calderón, este es del actual gobierno y del presidente Andrés Manuel, se incrementaron las penas en contra de este delito. Sin embargo, todo su proceso es una evidente, clara violación a sus derechos, debido a que le dicen que según la encontraron en un lugar, pero en realidad la detuvieron en otro. Ella ni siquiera participó ese día en la manifestación y la han tenido, de hecho, en una cárcel y en otra, y luego la mueven. Y bueno, está todavía en proceso. Ella todavía está en proceso porque cada vez que sale de una carpeta de investigación, viene otra y otra y otra por parte de autoridades realmente absurdas, ¿no? Entonces, es preocupante lo que ocurre. Qué bueno que en esta instancia internacional se haya pronunciado sobre este tema, pero ojalá que las autoridades mexicanas realmente le pongan atención y hagan algo. Y nada más agregar, como siempre, estos son 22 casos que se han investigado, pero así como lo mencionan, hay muchísimos más que no han puesto ni las autoridades ni organizaciones el ojo, pero que sabemos que están ahí. Matices. Tenemos en entrevista a Patricia Galeana. Ella es directora y fundadora del Museo de la Mujer. Es doctora en Historia y catedrática de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Y cómo está, doctora Galeana? Muy contenta de platicar con usted, Erika. Y bueno, pues estamos festejando estos 15 primeros años de existencia del primer Museo de la Mujer en México, y además pues en América Latina es el segundo, porque el primero se abrió en Buenos Aires, Argentina, antes que el nuestro, pero no tiene una museografía permanente, sino nada más es un centro de exposiciones temporales que se llama Museo de la Mujer, pero no tiene museografía permanente. Ah, ok. Oiga, cuéntanos cómo nació esta idea de hacer un Museo de la Mujer. Pues mire, yo hace pues ya 25 años que establecí la cátedra. Desde entonces hasta la fecha imparto la cátedra de Historia de las Mujeres en México, y he estado en el área de defensa de derechos humanos. Fui secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues reelecta 2 veces consejera de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. Entonces, cuando Naciones Unidas convocó a que enseñáramos o que diéramos alguna idea, propuestas de cómo podía enseñarse a la población, a la ciudadanía, a conocer sus derechos, a defenderlos, pues yo como historiadora pensé que la mejor forma era mostrar
pues la historia de las mujeres y pues la lucha que han tenido que dar para cada uno de sus derechos. Y así presenté el proyecto, fue muy bien recibido, tuve el apoyo de el entonces UNIFEM, Hoy ONU Mujeres, y también de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y del Senado de la República en la 60 legislatura, que dio un punto de acuerdo de apoyo. Pero pues no teníamos los recursos, o sea, era un apoyo moral muy importante, pero nos hacía falta el espacio. Claro. Y cuando se dijo que se iba a celebrar el centenario de nuestra independencia y el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, rescatando los inmuebles históricos, yo propuse que se nos otorgara la casa de Leona Vicario para abrir ahí el Museo de la Mujer, porque pues Leona Vicario fue la primera mujer que recibió un reconocimiento por parte del Congreso, que le otorgó el lugar donde vivió pues hasta su muerte, que está justo en la calle de Brasil, pues ahí enfrente de la Plaza de Santo Domingo, prácticamente a media cuadra, y pues a 2 cuadras y media del actual Museo de la Mujer. Pero pues no se nos otorgó porque se dijo que íbamos a hablar de temas prohibidos como el aborto y otros temas por el estilo. Y entonces, después de pues ya agotar pues esa posibilidad que para mí era la mejor, la más correcta por los antecedentes históricos, claro, pues el Museo de la Mujer nos dio la casa de la antigua imprenta universitaria, que me pareció que también pues era un lugar adecuado precisamente porque lo que yo quería es que el museo fuera un libro abierto para el pueblo. Justo ahorita antes de entrar en la entrevista yo le estaba comentando que estaba viendo en sus redes sociales que en el museo es como muy interactivo y muy dinámico y hay como demasiadas cosas que ver ahí, ¿no? Aparte de la historia. Claro, sí, primero que nada quisiera nada más decir que la historia abarca, es el único museo en América Latina, bueno, es que solamente hay 4, es donde menos museos de todo el mundo, donde hay menos museos de la mujer, es en América Latina y en Oceanía, que nada más hay 4. Y bueno, pues en Europa hay 20 y tantos, en Estados Unidos también, en Canadá nada más hay 2, y pues en África y en Asia hay más que en América Latina. Y entonces yo hago la revisión, pues es la síntesis de mis cursos, pues después de una década, ¿verdad? Pues tenía yo la posibilidad de hacer una síntesis de la historia desde los pueblos originarios hasta la actualidad. Y está hecho a base de pantallas interactivas, videos, recreaciones en tercera dimensión y obras de arte. Algunas se hicieron ex profeso por los artistas para apoyarnos y que estuvieran en el museo, como es una Sor Juana de Esther González, una Universidad 2 de Guillermo Ceniceros, un vestido de Sebastián, y lo hemos convertido porque gracias al doctor Jesús González Esmal pudimos tener una ampliación y entonces contamos con un auditorio y también con una biblioteca y tenemos muchas actividades. Puedo decirle que hay prácticamente todos los días actividades. Tenemos cursos, talleres, presentaciones de libros, hemos realizado también congresos, seminarios internacionales y nacionales,
presentamos exposiciones temporales, tenemos desde luego veladas literarias, veladas musicales. Entonces hay pues todo tipo de actividades, tanto de apoyo a las mujeres como talleres jurídicos para asesorar a las mujeres que sufren violencia y que tienen que ir a hacer una denuncia al Ministerio Público, como pues talleres literarios. Escribir para existir es uno de los últimos que estamos, bueno, los más recientes que estamos haciendo. Entonces, afortunadamente, la comunidad del Centro Histórico ha hecho suyo el museo. No es como otros museos que los consideran para extranjeros. Aquí lo sienten para ellas, para toda la comunidad. Tenemos cineclub, tenemos inclusive danzaterapia, hemos tenido yoga, o sea, hay todo tipo de actividades para apoyar a nuestra comunidad y para, desde luego, hacer que tengan esta nueva cultura que busca la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y desde luego pues la paz, la no violencia. Sí, esperamos que nos vayan a visitar y pues yo creo que debe de saber todo el mundo que la historia es un conocimiento útil, no es un conocimiento erudito que se puede o no tener, porque si queremos resolver un problema, cualquiera que este sea, tenemos que conocer su origen. Claro. ¿Cómo se creó ese problema para poderlo resolver? Sí, sí, justo. Aparte dicen, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Así es. Es justo. Oiga, qué interesante, qué rico. Si ya tenía quería ir a conocer el museo. Bueno, ahora me han dado más ganas de ir a conocer el museo. ¿Qué horario están? Está de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok, martes y a ahí domingo. tenemos en la página del Museo de la Mujer, pueden también ver pues los horarios de nuestras actividades cotidianas. Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana aquí en CIMAC Radio. Estamos en Matices y les recuerdo que pues estamos esperando sus mensajes a través de nuestras redes sociales y que siempre estamos muy abiertas a escuchar todas sus opiniones. Gracias a las chicas Matices, Alejandra Trujillo, Erika Granados, Joana de la Cruz. Gracias a todas por oírnos y escucharnos. Nos vemos la próxima semana y síganos en nuestras redes sociales si tienen temas que quieren que comentemos. Es más, algún caso que también ustedes quieran platicarnos, pues comuníquense a través de estos medios. Y nos vemos la próxima semana. Oigan, pues muchas gracias por permitirnos acompañarlas en lo que sea que estén haciendo y pues nada, reflexionen acerca de estos temas y nos estamos viendo en los próximos días. Pásenla bien. Chicas, pues gracias por este espacio, como siempre, agradecida de poder compartir temas relevantes y desde una perspectiva feminista. Y pues bueno, a todas las personas que nos están escuchando, sus mensajitos nos dan aliento, nos ayudan a mejorar, nos ayudan a saber qué es lo que más les interesa. Entonces, manden un mensajito. Nos vemos la próxima semana. Gracias, chicas, y sobre todo recuerden que aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices.
Matices